Bienvenido a la Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Gracias por escucharnos. Getsemaní. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Y en esta mañana vamos a continuar, tal vez con el mismo tema, pero con otra esencia del mensaje respecto a la importancia de enfocarnos, Y quiero tratar específicamente sobre tener un enfoque inquebrantable. O sea, cuando hablamos de palabra inquebrantable, no significa que sea algo que no tenga flexibilidad, sino lo que estoy hablando es de que algo que no se rompe. Es como, por ejemplo, una vara. Por ejemplo, se cree que el bambú es la vara más fuerte que puede doblarse, pero demora en romperse. Claro, todo se rompe, pero demora en romperse, a diferencia de otras ramas. Un enfoque inquebrantable tiene que ver con una persona que sabe lo que quiere, que tiene sus metas bien diseñadas, tiene su pensamiento bien enfocado, pero que aún a pesar de eso también tiene problemas. Y mira, en el mundo no hay nadie que no tenga problemas. Todos aquí tenemos problemas de diferente índole, pero todos tenemos problemas. Por esa razón, en el mundo hoy en día hay tantos desafíos que tenemos que enfrentar. Tenemos tantas adversidades con que luchar, con el tema del dinero, con el tema de la familia, con el tema del trabajo, con el tema del negocio, con diferentes aspectos de la vida. Son cosas por las cuales usted y yo tenemos que luchar, son desafíos. Pero cuando una persona tiene un enfoque inquebrantable, cuando una persona tiene un enfoque el cual está bien diseñado y bien sustentado, es una persona que no se mueve, es una persona que a pesar de las adversidades siempre se mantiene avanzando. Va a haber gente que va a criticar, va a haber gente que va a decir muchas cosas para dañarnos, pero cuando una persona tiene un enfoque inquebrantable, simplemente esa persona comienza a seguir caminando. Pero este enfoque, más que nada, como lo vimos en la mañana, tiene que estar enlazado o tiene que estar proyectado hacia Dios. La Biblia dice en el pasaje que leímos en la mañana, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, nuestro enfoque principal como cristianos, primero, debería ser buscar a Dios, estar bien con Dios, porque sabemos que al estar bien con Dios, todas las cosas son añadidas. O sea, cuando tú buscas a Dios y estás bien con Dios, tu familia es bendecida. Aunque tal vez ellos no estén buscando a Dios, pero como usted sí lo está haciendo, su familia es bendecida. O sea, cuando nosotros buscamos a Dios y nos enfocamos en agradar a Dios, pase lo que pase, llueve, truene, relampaguee, haya dificultades, haya desafíos, haya adversidades, cuando estamos bien enfocados en eso, de una o de otra manera, hermanos, siempre vamos a lograr y siempre vamos a recibir la bendición de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 14, versículo 22, lo que ocurre cuando una persona no se enfoca. Lo que ocurre cuando una persona, en vez de mirar hacia donde debe, mira todo lo que ocurre y pues obviamente, sabemos la historia, termina hundiéndose. La Biblia dice, versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces ellos subieron en la barca y se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. En este pasaje, hermanos, para adelantar el tiempo, vemos que Dios manda a sus hijos adelantarse para ir al otro lado del río.
Obviamente, en esa noche, pues viene un viento. Yo creo que Dios mandó ese viento para probar la fe de ellos. Y sin embargo, también para que Dios hiciera de su poder algo increíble y pudiera darnos esta maravillosa enseñanza del poder del enfoque, en donde Jesucristo, siendo Dios, claro, agarró y caminó sobre el mar. Sin embargo, cuando los discípulos lo vieron, lo primero que dijeron fue un fantasma. Tal vez ya existía la Llorona en ese entonces, ¿verdad? Fue un fantasma. Entonces Jesús dijo: hey, cálmense, tranquilos, soy yo. Entonces, como había un discípulo que era el más atrabancado de todos ellos y era el apóstol Pedro, inmediatamente dijo: bueno, sabes que si eres tú, haz que yo vaya para ti, porque mi Jesús o mi Dios siempre quiere que yo esté con él. Entonces Jesús dijo: ven. Entonces Pedro, en fe, agarra y se baja de la barca y comienza a caminar sobre el mar. Hasta ahí todo vamos bien. Sin embargo, cuando comienzan las olas, cuando comienzan los problemas, cuando comienza a ver el mar como tal, dice la Biblia que el apóstol Pedro comienza a hundirse de tal punto que comienza a pedir ayuda a Jesús. Entonces Jesús lo levanta y le dice: hombre, ¿por qué dudaste? En otras palabras es: ¿por qué te desenfocaste? Ibas bien, caminaste bien, hiciste algo que solamente yo he hecho en mi vida, que solamente yo he hecho, tú también lo hiciste. ¿Por qué dudaste? Si viste que yo pude hacerlo primero, ¿por qué dudaste? Y la realidad, hermanos, es de que se desenfocó. Porque cuando una persona se desenfoca del propósito que Dios quiere en su vida, lamentablemente comenzamos a menguar en todos nuestros ámbitos. O el cristiano ya no lucha solo. Ahora, gracias a Dios, tenemos a Dios de nuestro lado. Dice la Biblia: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que somos más que vencedores. La Biblia nos habla acerca de la fortaleza y de la batalla espiritual. Y en Efesios, por ejemplo, 6:10 dice la Biblia, dice la palabra de Dios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, tenemos a un Dios que hace milagros, hace maravillas, y lo único que Él nos pide es que nos enfoquemos en Él. Muchos problemas han ocurrido en nuestra vida que estoy seguro que tal vez estamos desenfocados. Tal vez el fuerte viento de la crítica, tal vez el fuerte viento de la desilusión, tal vez fue el fuerte viento de caminar solo, tal vez el fuerte viento de los problemas financieros, probablemente el fuerte viento de las adversidades que tenemos constantemente en la familia han hecho que dudemos y que nos desenfoquemos, que pensemos en lo pobre que somos, que pensemos en nuestro gran problema en vez de pensar en el gran Dios que tenemos. Por esa razón, cuando venimos a la iglesia, no venimos con gozo, no venimos contentos, no venimos con alegría, venimos buscando las cosas negativas, venimos buscando con quién pelear, venimos buscando un montón de errores, porque estamos desenfocados, hermano. Cuando una persona mira a la luz, siempre se dirige a la luz. ¿Sí me estoy siguiendo? Cuando una persona, por ejemplo, va manejando y viene un tráiler de frente, uno mira la luz y el carro se va hacia el tráiler. Por esa razón hay choques. Entonces, cuando una persona mira a Cristo, que es luz, esa persona siempre va a ir a Cristo. Pero cuando comienza a ver los problemas, cuando comienza a ver los errores, cuando comienza a ver las situaciones financieras, el dinero, la falta de dinero, la falta de comida, la falta de recursos, la falta de varias cosas, hermano, tristemente comenzamos a desviarnos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, Hebreos 12:1 dice la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, hermano, la vida cristiana es una carrera, pero un corredor no anda mirando al público, no anda mirando a aquellos que le gritan cosas para desconcentrar, no. Un corredor está concentrado mirando a la meta, fijándose hacia dónde quiere llegar. Hermano, yo quiero llegar al cielo y que Dios diga: ¿sabes qué? Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quisieran recibir esas palabras de Dios? Yo quisiera recibir esas palabras de Dios, pero para poder recibir esas palabras de Dios necesitamos permanecer enfocados en Jesús.
Permanecer enfocados en aquel que puede hacer milagros, en aquel que puede cambiar nuestra situación. Incluso la Biblia dice, mas buscad primeramente el ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Primero busca a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, que Dios se encarga, dice, de todo lo demás vendrá por añadido. Hermanos, no vale la pena cansarse por estar desenfocados. Enfoquémonos en Jesús, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Entonces, ¿qué es una actitud inquebrantable? Una actitud inquebrantable tiene que ver con una persona que tiene una mentalidad de fortaleza, resiliencia y determinación. Un cristiano inquebrantable tiene que ver con un cristiano que tiene una mentalidad fuerte, que tiene una mentalidad de resiliencia, tiene una mentalidad de resistencia y tiene una mentalidad de determinación. Pero pregunta, ¿cuándo se demuestra la fortaleza, la resistencia, la resiliencia? ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es usar lo malo para bien. Entonces, ¿en qué punto un cristiano puede demostrar la resistencia, la resiliencia, la fortaleza y la determinación? ¿En qué punto? ¿En qué punto un cristiano muestra eso? Cuando hay problemas. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Cuando hay problemas es cuando yo demuestro lo que soy. Cuando hay problemas es cuando yo demuestro y me doy cuenta de en quién estoy poniendo mi mirada. Entonces, hermano, tal vez tú tengas un problema aquí que piensas que Dios no puede solucionar, pero déjame decirte que tenemos un gran Dios. Por lo tanto, concéntrate en tener fortaleza mental, una mentalidad de fortaleza. Concéntrate en tener una actitud de resiliencia, usar todo lo malo para bien, para impulsarte, para crecer, para echarle ganas. Y estate determinado a seguir adelante, pase lo que pase. Pese lo que pese, critique lo que critiquen, la gente va a hablar y la gente va a decir, pero cuando tú ya decidiste buscar a Dios y estar cerca de Dios, hermano, y tienes esa actitud de resiliencia, esa actitud de determinación, nada te va a detener, nada. Pero cuando nosotros, tristemente, comenzamos a mirar todo lo demás, lamentablemente comenzamos a quitar los ojos de Jesús. Por esa razón el consejo de esta mañana es pon los ojos en Jesús. No en la tormenta. A donde te enfoques es lo que vas a obtener. Si te enfocas en la tormenta, te vas a hundir. Si te enfocas en Jesús, vas a poder caminar en cosas increíbles que ni tú mismo que nosotros mismos ni siquiera nos podemos imaginar. Dice la Biblia, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, pon los ojos en Jesús. La gente se va a burlar de ti. En vez de que te digan, qué bueno que fuiste a la iglesia, la gente te va a decir, ya eres aleluya, ya fuiste. Se van a empezar a burlar y en vez de animarte, te van a querer desanimar. Pero pon los ojos en Jesús. Tal vez tú dices, pastor, es que hay gente que pues ya no me quiere hacer cosas, ya no quiere ayudarme desde que yo empiezo a buscar a Dios. Mira, sabes, tal vez el diablo tenía atado en eso para que tú no busques a Dios, pero ahora Dios te va a dar algo mejor todavía. Pero es Dios, tienes un negocio, Dios puede hacer que tú crezcas en tu negocio. Tienes un emprendimiento, Dios puede hacer que tú crezcas en el emprendimiento. Pues, tienes tal vez alguna inversión, algo que hayas hecho para poder crecer económicamente. Dios puede ayudarte y darte esa prosperidad, pero pon los ojos en Jesús. Van a venir problemas, van a venir adversidades. Van a venir situaciones difíciles, situaciones en las que muchas veces no vamos a estar de acuerdo, situaciones en las que la gente se va a burlar, en donde tal vez vamos a llorar, en donde tal vez nos vamos a lamentar, en donde probablemente vamos a estar, a veces tal vez tanteable, desanimado hasta cierto punto. Pero hermano, pon los ojos en Jesús, no quites los ojos de Jesús. Tu mirada no tiene que estar en un hombre, tiene que estar en Cristo. Eso es lo más importante. Por esa razón, para poder mantenernos enfocados, número 2, necesitamos eliminar todas las distracciones. El diablo es experto en poner distracciones. Mi hijo, por ejemplo, por su tema de la cabeza, él es muy fácil de distraerse, muy fácil. Y yo una vez estaba en el ¿cómo se dice? En la papelería, en Office Depot, y yo vi una lapicera que, como todo padre, ¿verdad?, a veces quiere comprar a sus hijos lo que ellos nunca tuvieron. Yo vi una lapicera
que era de policía y tenía carritos, pero una lapicera. Yo dije, yo siempre quise tener una de estas, yo se la voy a comprar. Bueno, se la compro, le compro la lapicera de carritos de policía y está padre la lapicera, pero lamentablemente mi hijo, como es una persona que se distrae así, tal cual, ve una hormiga y se distrae, ¿verdad? En la escuela no se podía concentrar porque cuando estaban enseñando él estaba con la lapicera jugando, ¿sí? Y decían, no juegues. Dice, pero es que tengo mi lapicera. Pero la lapicera era un carrito porque tenía llantas la lapicera, o sea, está bien padre la lapicera. Lamentablemente tuvimos que quitarle las llantas, ¿verdad? Al estilo chilango, desvalijarlo, para modo de que él ya nada más tuviera la lapicera así solita. Pero a lo que voy, hermanos, es de que hay cosas que nos distraen a veces, cosas que parecen buenas, pero roban la atención de lo que es importante. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sobre todos los problemas, ¿quién es más importante? Dios, por supuesto. Sobre todas las adversidades, ¿quién es más importante? Dios. Y Dios es el que puede hacer cualquier cosa. Por esa razón yo te animo a que elimines todas las distracciones que tienes en tu vida, a que no veas los problemas como un gran problema, a que veas el problema como un desafío, una oportunidad para crecer. Por esa razón la Biblia dice en primera carta de Corintios capítulo 15, primera carta a los Corintios 15, 58, dice la escritura lo siguiente: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y ¿qué más? Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? Dice, hermanos, estad firmes y ¿qué más? Y constantes. Yo una vez le pregunté a un soldado, oye, ¿qué significa esto? Porque por lo regular es lo que nos enseñan en la escuela los lunes para las efemérides de la semana, ¿verdad? De Pancho Villa y todo ese tipo de personajes. Y tenemos que estar firmes. Yo le pregunté a uno, ¿qué significa estar firmes? Y dice, bueno, estar firmes significa estar pendientes para la siguiente orden. O sea, es como decir, estate preparado para lo siguiente que yo te voy a decir. Entonces, eso significa estar firmes. Hermanos, en la Biblia, cuando habla de estar firmes y constantes, tiene que ver con estar esperando la siguiente oportunidad para demostrar lo que realmente somos. Estad firmes. Pero después dice, ¿creciendo en qué? ¿Creciendo en qué? En la obra del Señor. O sea, no estar quietos, es estar haciendo algo. ¿Sabes? Una persona que se desenfoca, por lo regular son personas ociosas, ¿sí o no? En la escuela, quien no está haciendo la tarea está mirando a todo medio mundo, le está aventando un papel lleno de mocos a su compañero, ¿verdad? Le está aventando una cerbatana al otro, porque está ocioso, no tiene nada que hacer. Entonces, un niño que está poniendo atención y está estudiando y todo, pues está bien concentrado. Es lo mismo, hermanos, un cristiano que está sirviendo, que está trabajando, que está ayudando, que está inspirando a otro, vas a ver que no tiene tiempo de desenfocarse, porque su vida está inspirando a alguien más. Hermano, ¿a quién estás inspirando tú? ¿A quién estás inspirando? Porque, claro, a veces podemos decir, bueno, yo no inspiro a nadie para no echarlo a perder, ¿verdad? Pues me desanimo, pues que no se vaya. Pero al final de cuentas, hermano, nosotros tenemos que traer un pampanito. ¿Qué es un pampanito? Un pampanito es ¿cómo se dice? El fruto de la vid, es la uva, es el fruto, pampanito es el fruto. Entonces todos nosotros deberíamos tener un pampanito, alguien al que le estemos enseñando, alguien al que le estemos diciendo, alguien al que le estemos instruyendo. Por ejemplo, Mateo 28, 19, dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? ¿Enseñando qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Sí están aquí? Enfóquense acá, por favor. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, un pampanito nos va a ayudar a mantenernos siempre enfocados. Hermano, cuando yo estoy trabajando, a veces hay mujeres que son de la mala vida, destruye casas, ¿verdad? A veces algunas. Pero si yo, por ejemplo, cedo ante a veces las atracciones que el mundo y el diablo ofrece en personas y en mujeres que van a destruir mi casa, ¿sabes qué más se destruye? No tan solo se destruye mi casa, ¿qué más se puede destruir? ¿Qué más? Yo como pastor, ¿qué más? La iglesia. Tal vez personas o jóvenes o adultos que son pampanitos,
que están siguiendo las cosas que yo estoy haciendo. ¿Sí me explico? Y tú sin darte cuenta tienes a alguien que te está siguiendo. Tal vez para alguien tú eres un héroe. Tal vez para un niño, no, el hermano, mis respetos, que cuando tú falles, tu pampanito también va a fallar. Por esa razón tienes que estar enfocado y decir, ¿sabes qué? Yo voy a mirar a Cristo para echarle ganas, para seguir adelante, pase lo que pase, voy a estar firme, creciendo en el Señor, ayudando a los demás para que el día cuando vengan los problemas yo no me distraiga, eliminando todas las cosas que son distracciones. Es como en el gobierno. Cuando en los gobiernos pasa algo, siempre, algo importante, siempre viene una distracción. Siempre viene una distracción. Ahorita la distracción es el mundial. Anteriormente la distracción fue cuando un borracho se burló a tantos guaruras para llegar a la presidenta y tocarla. O sea, eso es una distracción nada más. Pero eso es para eliminar de las cosas que son importantes a la gente. Bueno, pues es lo mismo que lo que hace el diablo. El diablo tal vez te hace que te enteres del pleito de la hermana que no le pagó el fuller a la otra hermana y ya te distrajiste en eso, ya te clavaste en eso y perdiste la noción de lo que es importante. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Lo importante, hermano, es eliminar las distracciones. ¿Cuántos tienen metas aquí? Yo tengo metas. Si yo quiero lograr mis metas, yo necesito estar enfocado en lo que yo quiero lograr. Con la ayuda de Dios, por supuesto. Entonces, hermano, ¿cómo podemos lograr eso? ¿Cómo puedo eliminar las distracciones de mi vida? ¿Cómo puedo de una u otra manera poner la mirada en Jesús? Muy simple. Mateo 6:33 dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadido. ¿Qué significa eso? Cuando buscamos primeramente a Dios, nada nos va a distraer. Nada nos va a distraer. Cuando tú quieres agradar a Dios, hermano, no le vas a hacer caso a nada, porque vas a saber que de Dios proceden todas las cosas. ¿Qué es poner a Dios en primer lugar? Poner a Dios en primer lugar no necesariamente tiene que ver con tener una Biblia en el brazo. No necesariamente tiene que ver con regalar un folleto. Poner a Dios en primer lugar no tiene que ver con un día a la semana ir a predicar o hablarle a alguien. Eso es parte de ella, es bueno. Pero poner a Dios en primer lugar es pensar siempre en Él. Hacer las cosas pensando en aquello que únicamente beneficia a Dios. Poner a Dios en primer lugar es cuando nosotros hacemos todo lo que a Dios le beneficia y automáticamente cuando hacemos eso somos recompensados. Como por ejemplo, hay quienes, yo he conocido personas que son muy buenos ganadores de almas, predicando casa por casa o en la calle, pero tienen un carácter terrible, o hermanas que tienen una vista muy coqueta y andan con un montón de personas, y eso deshonra lo que están haciendo. O sea, que ese pecado o esas cosas están quitando lo bueno que están haciendo. ¿Sí me explico? Ahora, esto es bueno y es parte de, es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, predicar el evangelio a toda criatura, siempre, constantemente, en todo momento, y gloria a Dios por aquellos que lo hacen y cuando lo hacemos. Pero hermanos, escucha, una persona que pone a Dios en primer lugar, hace eso y también vive para Dios. Cuida todo lo que hace, cómo habla, cómo reacciona, cómo se comporta ante los demás. Que no sea como el camaleón, que queda bien con medio mundo, está con los hermanos de la iglesia y tiene un lenguaje muy espiritual. Está con la gente del mundo y tiene un lenguaje todo vulgar, solamente para quedar bien. O sea, eso, hermano, eso es una persona que no está poniendo a Dios en primer lugar en su vida. Pero hermano, cuando tú tienes a Dios en primer lugar en tu vida, tú estás pensando, oye, a ver, ¿de qué manera puedo agradar a Dios el día de hoy? Tal vez hablando de Cristo a alguien, o tal vez comportándome de cierta manera, o tal vez en el trabajo dando lo mejor de mí, en lo que algunos están en redes sociales cuando el patrón se da la vuelta, yo sigo trabajando y sigo haciendo lo correcto, o de qué manera puedo honrar a Dios para que la gente hable bien de Dios, para que cuando me pregunten de qué religión soy, o cuando me pregunten a qué iglesia voy, yo pueda decir que soy hijo de Dios, que soy cristiano y que voy a tal iglesia, para que la gente en vez de reírse quiera acercarse a los pies de Jesús. Hermano, eso es poner a Dios en primer lugar, no aquel que tiene a Jesús en su boca, porque hay muchos que tenemos a Jesús en la boca, decimos, Santo Padre, oh Señor Jesús, oh Jesucristo Santo, no, Santa María Madre de Dios, ¿no?
Algo pasa y Jesucristo Redentor. Y hablando un montón de ese tipo de lenguaje, eso no es tener a Jesús en primer lugar. No es tener a Jesús en primer lugar en nuestra vida. Tener a Jesús en primer lugar en nuestra vida es viviendo para Él, para que la gente automáticamente quiera acercarse a los pies de Jesús. Pero ¿eso cómo se logra? Estando enfocados. El diablo te va a poner distracciones para quitarte el enfoque. El diablo pondrá distracciones para que nosotros eliminemos el propósito inicial, honrar y representar a Dios. Por esa razón, ya comenzaste a venir a la iglesia, enfócate en agradar a Dios. Comenzaste a querer cambiar tu vida, te felicito y te aplaudo. No será fácil, habrá problemas, por supuesto, habrá adversidades, gente a la que no le va a gustar que tú crezcas y que tú te vayas superando. Habrá gente que se va a burlar y que va a querer que tú siempre estés abajo, pero cuando tú ya decidiste acercarte a Dios, Dios te va a poner en lo alto, Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir, pero tienes que enfocarte. Esto no va a ser fácil, pero sí va a valer la pena, porque hermano, cuando Dios entra en el corazón, transforma una vida. ¿Sí me explico? Dios transforma una vida. Así que si ya empezaste a buscar a Jesús, si ya empezaste a servir en un ministerio, si ya empezaste a involucrarte en cierta área, no te detengas, enfócate en el propósito. ¿Por qué razón venimos a la iglesia? Para podernos alimentar. Pero que esta iglesia no nada más sea una iglesia como todas las demás, sino que sea una iglesia diferente, una iglesia viva, una iglesia que glorifique el nombre de Dios. Pero para eso necesitamos enfocarnos ¿en quién? En Jesús. Así que hermano, yo te animo a que no pierdas el tiempo arreglando cosas que no tienen sentido, que solo Dios puede arreglar. Vamos a orar.